¿Ok? Porque a veces Dios nos manda a preparar a la gente también, ¿verdad? Yo al principio me espantaba y decía, no, ya no voy a orar por nadie porque todos los que oran se mueren. Pero era que Dios preparaba su corazón para irse. Pero muchos de nosotros, fíjate, tú tienes dones a lo mejor que tú no sabes porque no los has usado. ¿Sí me explico? Dios ha puesto algo en tu vida. Y a lo mejor esperamos ver que venga el gran siervo o el gran pastor o alguien para que ore por la gente de sanidades. Cuando Dios en ti se quiere mover donde no hay nadie. ¿Ok? A lo mejor un día te invitan a visitar a un familiar y tú le compartes, se convierte, oras por él y se sana. ¿Por qué? Porque es en el nombre de Jesús. ¿Sí me explico? Tienes que creerle a Dios. Dios te puede usar. Dios te puede usar. Voltea a ver que está cerca de ti y dile, Dios te quiere usar. Ahora con los de atrás dile, Dios te quiere usar. ¿Sí sabías eso, iglesia, que Dios te quiere usar? Ahora, la pregunta, ¿quiero que Dios me use? Porque Dios nos quiere usar. Pero la pregunta es, ¿yo quiero que Dios me use? Si tú quieres que Dios te use, tienes que dar ese paso de fe. Así como Noé. Dios le dijo a Noé, va a venir esto, quiero que hagas esto. ¿Qué fue lo que hizo Noé? Lo voy a hacer, Señor. Lo voy a hacer, voy a trabajar en él. ¿Ok? Fue obediente. Cuando tú le crees a Dios, empiezan a pasar cosas en tu vida. Empiezan a pasar cosas en tu familia cuando le crees a Dios. Recordemos aquellos hombres de fe que hicieron historias por solamente creer, como lo fue Abraham o Jacob. Por ejemplo, Jacob, su nombre significa usurpador, tranza, para que me entiendan, es lo que significa el nombre de usurpador. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios a este Jacob? Tu nombre ya no va a ser más tranza, sino príncipe. Pero Señor, si toda mi vida he mentido, pero yo puedo hacer algo nuevo en ti. Pero Señor, si es que yo esto, pero yo puedo hacer algo si solamente crees que yo lo puedo hacer. Amén. Dios no mira tu pasado, Dios mira lo que puede hacer en ti. ¿Ok? Nosotros a veces nos esclavizamos pensando en lo que hicimos, en lo que fuimos. Cuando Dios dice, si tú me crees y olvidas eso, puedo hacer cosas nuevas en tu vida. Amén. Ellos, fíjate, ellos no eran perfectos, pero le creyeron a Dios. Dios es capaz. Hay una canción, ¿verdad? Que dice, Dios es capaz, ¿se le han oído? Y Dios es capaz de hacer muchas cosas. ¿Sabes cuál es el obstáculo más grande de Dios? No es Satanás. Somos nosotros. Somos nosotros que a veces no le queremos a Dios. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? Si tan solo creyeres. Si tan solo creyeres. Yo creo que Dios todos los días, cuando vamos con el Señor, es que pasa esto en mi familia, Señor. Y Dios dice, si tan solo creyeres lo que yo te he dicho. Si tan solo creyeres. Yo creo que muchas veces Jesús en el cielo, esto es algo, no viene en la Biblia, pero yo creo, conforme, bueno, hay un texto en la Biblia que dice que cuando Jesús vio a Jerusalén, lloró, ¿se acuerdan? Y dijo, si tan solo supiera lo que hoy es para tu paz. Yo creo que muchas veces Jesús en el cielo llora y nos dice, si tan solo supieras lo que es para tu paz hoy, si supieras que si me crees y vives conforme a lo que tú dices, la paz que puede venir en tu vida. Pero a veces que solamente vienen chispazos de luz. Ay, sí, cierto, creo, y de repente me olvido de la palabra que Dios nos dio. ¿Ok? Dice, así fue Noé. Noé le creyó a Dios y se salvó él y su familia. No importa, yo te quiero decir una cosa. No importa lo que tú veas que está pasando en tu familia. Tal vez son cosas muy tremendas. Tal vez tus hijos se han separado de Dios. Pero si tú le crees a Dios, van a pasar cosas bien grandes. Si tú le crees a Dios y te mantienes fiel con Dios, Dios va a cumplir su promesa. Una de sus promesas es creer en el Señor Jesucristo y tú y tu familia se salvarán. ¿Ok? Aunque la salvación es personal, podemos influir en los demás por medio de nuestra fe. ¿Ok? Nuestra fe va a modificar nuestro cambio de vida. Nuestra fe va a modificar nuestras actitudes, nuestro estilo de caminar. Y por medio de ello la gente puede ser tocada. Sin palabras. ¿Ok? Por medio de nuestro estilo de vida. Amén. La segunda cualidad, la primera fue que Noé le creyó a Dios. La segunda cualidad que yo puedo ver fue que Noé trabajó. ¿Ok? Vamos a ver Génesis 6:14. Noé trabajó. (14 y 22). Vamos a leer Génesis 6:14. Dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y en el 22 dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Ok? Número 1, Noé le creyó a Dios. Número 2, Noé trabajó. Qué importante es que tú y yo podamos dar el paso número 2.
Muchas veces sabemos de que Dios va a hacer cosas en nuestra vida, pero no hacemos nada para que ocurran esas cosas. ¿Ok? Aquí Noé creyó. Cuando Dios le habló a Noé, él no solamente creyó, sino puso su fe en acción. Empezó a trabajar en lo que Dios le había pedido que él hiciera, ¿no? Dios le dio ciertos requisitos a Noé para cómo hacer un plano para hacer el arca, y él empezó a trabajar en todo eso junto con sus hijos. Fueron 120 años que se tardó Noé. ¿Qué hizo Noé durante esos 120 años? No solamente trabajó en el arca, sino que le predicó a la gente también. Dice en la Biblia que era un pregonero de justicia. Predicaba la palabra de Dios, le predicaba a la gente el cambio que tenía que ocurrir en su vida. ¿Se imaginan a Noé ustedes si no hubiera empezado a trabajar en lo que Dios le había pedido? Tal vez él le pudo haber dicho a Dios, Dios, es que no tengo madera, es que no esto, es que no, o sea, él no puso ni una traba, simplemente empezó a trabajar en lo que Dios le pidió que hiciera. ¿Ok? Muchos hoy en día decimos que Dios nos habla, que tenemos sueños, visiones, que nos han dado profecías tal vez, pero no trabajamos en nada en nuestra vida. ¿Ok? Cuando él empezó a hacer el arca, fue porque Dios le dijo que hiciera. ¿Sí me explico? Muchos de nosotros tenemos que empezar a trabajar con lo que Dios ya nos ha pedido que nosotros hagamos. Amén. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, les han dado una palabra sobre algo en su vida? No sé, tu familia va a cambiar, o tú vas a hacer esto o aquello. ¿Cuántos de ustedes han recibido esa palabra? Por ejemplo, a mí me han dado muchas palabras. Muchas de ellas no se han cumplido. ¿Sabes por qué? Porque yo no he puesto de mi parte. Cuando tú y yo ponemos de nuestra parte en lo que Dios te ha dado, empiezan a ocurrir las cosas. ¿Sí me explico? Noé, ¿qué fue lo que hizo cuando recibió la palabra de que Dios iba a venir el diluvio? Empezó a trabajar en eso. Va a venir algo sobre la tierra, hermanos, no te quiero espantar, pero es algo que ya está pasando. El mundo está entrando en una crisis, estamos entrando en los últimos días de esta tierra. Estamos viviendo una crisis tremenda, no solamente México, todo el mundo está entrando en una crisis financiera tremenda. Tienes que prepararte porque Cristo ya viene pronto. Tienes que trabajar en tu vida, tienes que trabajar en tu familia, porque el Señor en cualquier momento va a venir por su iglesia. ¿Ok? Entonces, qué importante es que nosotros podamos trabajar en lo que Dios nos ha dado. ¿Ok? Si tu familia no es cristiana, deja de quejarte, empieza a orar, empieza a interceder por ellos. Si tu esposo es un alcohólico, si tu esposo no busca de Dios, empieza a orar por él. Yo recuerdo mucho la historia de un jovencito que él llegaba en la iglesia, y cuando pedían que dieran testimonios, él siempre pasaba y él decía, no, pero yo le doy gracias a Dios por la vida de mi papá, porque es un siervo de Dios. Y todos se reían porque su papá era el borrachito del pueblo. Pero él siempre estaba orando por su papá, siempre se la pasaba orando por su papá. Y él decía, no, yo veo que mi papá va a ser pastor, mi papá va a ser y todos en la iglesia se reían. Bueno, pasó un tiempo y su papá vino a los pies de Cristo y su papá fue pastor. ¿Ok? ¿Por qué? No solamente por la confesión, porque muchos hoy dicen, tú confiésalo, no, es por medio de la fe. Él oró por su papá y le compartía a su papá, y su papá se convirtió. Muchos de nosotros hoy solamente confesamos y decimos, no, mi familia va a ser cristiana, pero no vivo conforme a la palabra de Dios. Eso los espanta. O a veces decimos, no, yo lo confieso, cuando ni siquiera oro por ellos. Tú tienes que orar por ellos y dar testimonio a ellos, y entonces van a ver que lo que tú dices es cierto y se van a convertir. Amén. No solamente es confesarlo, es como, Dios no es una varita mágica, que tú dices, que llega y, ay, sé santo, uy, te cambió. No, tú tienes que pasar tiempo con Dios para que Dios te transforme. ¿Ok? Con tu familia lo mismo. Si quieres que Dios cambie tu familia, ora por ellos, interceda por ellos, dales testimonio de la verdad, de que a lo mejor en un momento delante de ellos tú puedes mentir, y tú dices, no voy a mentir, me voy a aguantar, y aunque me pase algo, voy a decir la verdad. Y tus papás o tu familia te van a decir, oye, sí es cierto, lo que estás diciendo es cierto, él es cristiano. ¿Sí me explico? Pero muchos dicen, no, pues tú vas a la iglesia y eres bien mentiroso, haces esto, te vemos, y pues ¿cómo quieres que nos acerquemos a Dios? ¿Ok? Pero si tú trabajas en tu vida y demuestras que ya le has creído a Dios, que tienes fe en Dios, van a pasar cosas bien especiales en tu vida. Amén. La tercera cualidad que podemos ver, Noé no se desanimó. Noé no se desanimó. Él le creyó a Dios. Él trabajó 120 años tanto en la predicación de la Biblia, tanto en la predicación para que los hombres se arrepintieran.